Este tren de conversaciones, de entrevistas, se suma acá a la mesa a conversar con nosotros el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, que ha dormido poco, nos confidenció, darle vuelta al, comillas, triunfo, entre comillas, de pasar a la segunda vuelta. No, y claro, el propio también. y el propio también. Senador electo ahí, la región. Felicitaciones. Una región que era Gracias. bien difícil, Arturo. Felicitaciones, me sumo. Muchas gracias, pues, gracias por la invitación, Gloria, Rodrigo. Un gusto, efectivamente hemos dormido poco. Hay harto trabajo tras bambalinas. Uno piensa que es contar los votos únicamente y ya está. No, la verdad es que nosotros partimos la segunda vuelta ayer en la noche. Tuvimos la oportunidad de compartir y Poco conversar. festejo. Es que festejo, la verdad, vamos a festejar, para ser bien franco, cuando empiecen a cambiar las cosas en Chile. En la segunda vuelta lo mismo. Quizás vamos a tener un poquito más de horas de sueño, pero vamos inmediatamente, sí que llegaremos a ganar, por supuesto. El tema, el 11 de marzo empieza un trabajo que es realmente importante y tenemos que cumplir con lo que los chilenos están esperando de nosotros. La votación de ayer así lo demuestra. Hay una crisis muy profunda en seguridad pública, en la urgencia de reactivar la economía. La buena noticia es que todos, y esto ya lo conversamos en persona ayer cuando fueron a felicitar, a visitar, ¿no? digamos, a José Antonio, todos los partidos políticos de oposición, si hay algo que nos une es precisamente el orden de prioridades en las materias que hay que abordar, y todos están súper claros que seguridad y reactivación económica es nuestra gran ocupación. Así que es una muy buena noticia, ese es nuestro norte, trabajar juntos en eso, y ahora viene la coordinación, que es un poco ya más práctico, pero con lo de ayer, aprovecho de hecho de agradecer el gesto a Evelyn Matei misma. Era importante despejar ese punto que se había puesto Johannes en Kaiser. duda, que iban a estar... Es que yo creo que no lo ponía en duda, sino que, y tenía razón, darle mucha importancia a una foto o a la forma más que el fondo, creo que no tenía tanto sentido, porque va generando como una tensión innecesaria. Así lo entendí yo, porque siempre leímos de ella y de todos los parlamentarios o dirigentes de Chile Vamos en este caso, y también del Libertario, que la disposición, o sea, es clara. O sea, ¿cuántas veces habrán dicho no me pierdo ni un segundo? Y eso ayer incluso se palpó o se manifestó en una visita y con conversaciones, en el fondo, poniendo a disposición a los equipos, a todo lo que sea necesario, digamos, por sacar adelante esta segunda vuelta. Entiendo que usted jugó un rol en esa conversación previa de llevar a Kaiser y a Evelyn Matei hasta el comando de José Antonio para hacer este saludo que evidentemente es simbólico, ¿no? Es simbólico y me parece que es parte de los checks que hay que hacer cuando se entra al balotaje. Decía usted que parte importante de la conversación que se dio con los ex ya entonces abanderados era el tema de poner a disposición los equipos. Mi pregunta tiene que ver con los mismos candidatos. ¿Se prevé un rol particular de Evelyn Matei? ¿Se prevé un rol particular de Johannes Kaiser? La disposición está. La verdad es que el avance significativo de la señal es muy potente. Si es que es necesario jugar un rol, por supuesto que uno tiene que ver qué es lo que más cómodo le sale, resulta. Quizás, digamos, alguno puede tomar, digamos, un rol más activo, otro puede hacer un trabajo un poco más minucioso en qué es lo que podríamos rescatar y poner, digamos, al servicio desde el punto de vista técnico, programático, en esta segunda etapa para reforzarlo. Por ejemplo, estoy hablando totalmente en borrador, pero a mí siempre me gustó mucho cómo planteaban la crisis que tenemos en materia de vivienda desde el comando de Chile Vamos, de Evelyn Matei, y ahí hay un trabajo técnico muy profundo detrás. La misma candidata, ella misma, no tengo ninguna duda, por su expertise y por sus conocimientos, debe saber mucho de buena parte de esas políticas públicas. Puse ese ejemplo, pero puede haber otros. Son distintos roles y recoger en el fondo todas esas buenas ideas también es algo que alguien tiene que hacerse cargo. Por decir, en el fondo, no todo pasa por subirse un bus, digamos, y andar de ciudad en ciudad. Pero la disposición de todos precisamente era esa. Estamos a su disposición, tenemos que sacar esto adelante. Al frente tenemos a Janet Jara, ya tuvimos
una sinopsis de lo que sería un gobierno de Janet Jara con estos 3 años y medio de Boric, pero la película en serio es bastante más intensa y compleja que lo que hemos visto estos 3 años y medio si es que Janet Jara fuera la continuadora. Y eso para nosotros es fundamental que los chilenos lo entiendan. Y lo tenemos que comunicar en todos los rincones del país, y para eso ahora la multiplicación de voces es fundamental. Ya, le iba a preguntar respecto de eso, porque ustedes están insistiendo en esta hora en que se ha definido ya quiénes van al balotaje, en esta idea del gran plebiscito, ¿no? Que aquí hay un buen plebiscito entre Janet Jara y José Antonio Kast. En rigor, plebiscitar el gobierno de Boric. Es parte, sin duda ustedes creen que a esta altura la gestión del gobierno de Boric va a ser incidente en cómo los chilenos votan en diciembre. Bueno, eso está implícito. ¿Sí? Es evidente. Es que ustedes lo hacen más explícito, yo creo, ahora, ¿no? Puede ser. En el fondo, cuando tú tienes muchos programas o muchas alternativas dentro de la papeleta de votación, es más difícil que las personas vean la disyuntiva, digamos, entre solo 2 alternativas. Y cuando tú vas a una segunda vuelta, efectivamente tú te tienes que representar lo que sería, digamos, un modelo de sociedad en función de un país liderado por Janet Jara y otro liderado por, en este caso, José Antonio Kast. Y cuando tú pasas a la segunda lectura que debieran hacer todos los chilenos que van a votar el 14 de diciembre es, bueno, frente a los problemas de seguridad, ¿quién? Porque hay que hablar de José Antonio Kast, Evelyn Matei y Johannes Kaiser. ¿Quiénes y por el otro lado a Janet Jara? ¿Quién cree usted que efectivamente tendría el coraje, la fortaleza y la capacidad de enfrentar el crimen organizado como corresponde? ¿Será los continuadores de este gobierno o será este grupo de personas que mayoritariamente suman, digamos, una gran cantidad de chilenos, digamos, que hay detrás que optaron por ellos? ¿Quién efectivamente va a enfrentar como corresponde la migración ilegal? ¿Una persona que decía que había que regularizar a los migrantes ilegales o con matices distintos, pero estos 3 candidatos hoy día reflejados, digamos, en José Antonio Kast, eran súper determinados en que se acabó el ingreso ilegal y vamos a poner todo lo que esté al alcance del Estado para que eso termine? ¿Quién? Imagínate, en cosas más que contrastan más todavía. En materia económica, ¿quién tiene la solución para ese millón de familias chilenas que no tienen un ingreso estable? Janet Jara, que tuvo un rol como ministra del Trabajo paupérrimo, o los equipos que hay detrás de José Antonio Kast, Evelyn Matei y Johannes Kaiser. O sea, yo creo que ni siquiera es necesario que dé la respuesta a todas estas preguntas que he hecho, porque los auditores, quienes nos están viendo, efectivamente esa respuesta ya la tienen. Y eso no significa que tengamos ganada la elección, porque eso hay que comunicarlo. Bueno. O sea, tú tienes que ir y decir esto para que las personas reflexionen y digan, en los problemas que hoy día estamos teniendo, este es el grupo de personas que le va a dar solución. Ahora, en todos los ejemplos que dio Arturo, en esta última respuesta, usted habla de Evelyn Matei, de sus equipos, en el caso de Johannes Kaiser, también su equipo, ha valorado, ¿no?, el gesto de que fueron a felicitar también a José Antonio Kast. Y en esta ecuación no se escucha a Franco Parisi. ¿Qué piensan hacer respecto a ese bolsón de votos de Parisi? ¿Van a tender puentes? Él dijo anoche, es que voy a escuchar gestos, espero gestos, tanto de Janet Jara como también de José Antonio Kast. Insisto, el factor Parisi y ese bolsón de votos que logra el candidato, ¿cómo lo ven en el Partido Republicano y si lo suman, lo cuentan pensando en la segunda vuelta? Él dijo algo y que en realidad siempre lo ha dicho, desde que conocemos a Franco Parisi en la vida pública, siempre ha dicho que la gente, de hecho, el partido lleva en sí mismo, digamos, recoge el concepto. Es la gente la que tiene que decidir, son las personas en el fondo las que tienen que tomar una decisión. Algo de eso dijo ayer también. O sea, no se trata acá de lo que opine una persona, sino que tenemos que nosotros salir a conquistar a quienes votaron por Franco Parisi, y esa es nuestra gran tarea. ¿No sorprendió la votación de Franco Parisi? Parece ser el invitado inesperado a la fiesta de la democracia de ayer. Él tiene una sintonía muy buena con un grupo importante de chilenos, esforzados principalmente, que sienten
particularmente de clase media, que sienten que de repente quieren seguir surgiendo y les cae el obstáculo, digamos, del Estado, la permisología y tantas otras cosas, burocracia por de pronto. En eso yo creo que sintonizamos súper bien. Quiere decir en materia de seguridad, o sea, no tengo ninguna duda de que se recoge en los dos grandes ejes que a mi juicio van a seguir marcando la elección. Se recoge mucho más la posición que tenemos nosotros, me refiero a la lectura que haría el que votó por Franco Parisi, que es lo que podría representar Janet Jara. Pero bueno, eso hay que salir a comunicarlo. ¿Le parece que el votante Parisi, al menos en lo que se ve en el papel, debiera estar más cerca de José Antonio Kast que de Janet Jara? Nosotros creemos que efectivamente teniendo esas dos grandes crisis y en consecuencia buscar las soluciones para esas crisis, efectivamente, ese votante debiera inclinarse más por la alternativa de José Antonio Kast. Nuestra tarea, porque acá recojo tu primera pregunta, no lo teníamos tan, y no es de falta de expertise de uno, ninguna encuestadora de las que llevan años pudo leer en el fondo de que él iba a salir tercero, y obviamente que nosotros, si bien siempre le hemos asignado un respaldo muy firme, y uno lo veía, yo estaba de candidato, lo veía con un voto muy duro, por decirlo en jerga nuestra, sí, efectivamente esas personas tienen súper claro, o sea, no son ideologizadas, lo que le interesa son soluciones. Como uno lo ve a Franco Parisi, él es bien como práctico para hablar. No cae como en las ideologías, algo de eso decía su eslogan. Sí, dice, ni facho ni Ni facho ni como Nacho. Acá el tema es la solución a los problemas concretos. Y en los problemas que él mismo estuvo hablando durante mucho tiempo, las soluciones son bastante similares. Así que ahí yo creo que corremos con ventaja, pero por supuesto que tenemos que hacer un trabajo muy profundo para conquistar a esas personas que hoy día ya no tienen 8 alternativas, sino que solo tienen 2 y esperamos que nosotros seamos la elegida por ellos. ¿Qué distingue el 2021? Ustedes ya estuvieron en un escenario de balotaje de la elección de ahora. ¿Está más cerca, cree la moneda, ahora el 2025 que el 2021? Sí, son escenarios muy distintos, la verdad. O sea, era muy difícil ganar hace 4 años. Veníamos saliendo de un gobierno de derecha y la alternancia es algo que es la tónica no solo en Chile, sino que en Latinoamérica muy, muy fuerte. Veníamos saliendo de una votación, no sé si se acuerdan, pero en mayo la peor derrota que ha tenido la derecha ese mismo 2021. Teníamos un gobierno que, fruto, digamos, del estallido, de la pandemia, no tengo idea, pero con una aprobación muy baja. Y la verdad es que no. Era muy difícil. Eso sí que de verdad habría sido una especie de... Una hazaña. Una hazaña ya mayor. Hoy día, en cambio, todos los datos duros dan que si es que hacemos las cosas bien, y partimos muy bien, trabajando en equipo, en unidad, que algunos lo ponían en duda, y ayer en el fondo ya quedó zanjado eso hay que llevarlo a la acción, y esa acción, si es que sale razonablemente bien, debiéramos tener, digamos, la esperanza de contar con José Antonio Kast de presidente a partir de marzo próximo año. Usted me habla, perdón, de contexto en ese sentido, que ha cambiado el contexto del 2021 al 2025. Antes que usted estuvo ahí sentado, Sebastián Sichel, el alcalde de Ñuñoa, quien entregó su respaldo acá en el Desde la Redacción a José Antonio Kast, pero él hacía una cosa bien señera respecto de que el que había cambiado era el candidato, que el José Antonio Kast del 2021 no es el mismo que del 2025. ¿Comparte usted también que José Antonio Kast también ha cambiado en estos años? Es que nosotros fuimos explícitos y lo comunicamos, creo que razonablemente bien durante la campaña. Independiente de cuál sea la posición de nosotros en cada uno de los temas, acá estamos en una situación de crisis severa en el país. Y nuestro foco está en la crisis de seguridad y la reactivación económica. Y frente a eso, todo lo demás pasa a segundo plano, en el sentido de que superando la crisis en materia de seguridad podemos recién empezar a reconstruir el resto. Lo hablaba con Sebastián, si yo estaba acá esperando mi turno, y nos conocemos mucho. Nuestra contribución a la democracia, sentarlo a todos en el pasillo nos tenía a la sanguchito espera. ahí muy bien. No, la verdad nos conocemos mucho, nos tenemos mucha confianza. Decía que eran compañeros de aula, yo ahí... Es que nos conocemos desde la universidad, después nos tocó hacer clases juntos, entonces hay una historia... que la verdad la hemos tenido y no se rompió en el fondo por la tensión que se tuvo durante el 2021. O sea, en el día a día por supuesto que no nos veíamos, pero sabiendo que cada uno iba a seguir en el servicio público, al final cuando lo que te motiva es Chile, no hay espacio para diferencias. Y quiero
públicamente agradecer sus palabras porque estaba escuchando acá. El apoyo de él y de muchos otros que, insisto, no necesariamente piensan igual que nosotros en todo, pero que valoran que hayamos puesto el concepto que tiene el trasfondo, digamos, gobierno de emergencia, y que hoy día nos estén dando el respaldo, también es síntoma de que hay viento para navegar de muy buena manera en los próximos meses y, Dios quiera, 4 años. Ahora, Sichel decía una cosa también, entienden perfectamente que va a venir un recorte, ¿no? Que es lo que está en el corazón del programa de José Antonio Kast, pero él también decía, quiero ver crecimiento. En esa parte que le falte, que reclaman mucho de Chile Vamos, ¿va a haber algún cambio? ¿Puede haber algo que tengan en el programa de gobierno de Evelyn Matei que pueda llevarlo a cabo, por ejemplo, José Antonio Kast también? Sin duda, o sea, coincidimos en las ideas matrices. Uno tiene, cuando tú fijas un foco, por ejemplo, estamos todos conscientes de que el exceso de autorizaciones, permisos, la judicialización de los grandes proyectos que pueden generar miles de empleos le está haciendo un daño al crecimiento, está espantando la inversión. Tú, frente a ese diagnóstico, tienes distintas vías para enfrentarlo. Obviamente que vamos a revisar todas y cada uno. Ya hay en planificación una reunión con las personas que han estado detrás de esas distintas ideas. En el comando de Evelyn Matei y de Johannes Kaiser también tiene muchas cosas muy positivas y muy buenas que, por ¿Equipos supuesto, económicos, por ejemplo? las vamos a recoger. Sí, por supuesto. Y en todas las áreas. En materia, por ejemplo, de seguridad. Nosotros tenemos un equipo bastante robusto, pero por Dios que es valioso, espero, yo no he hablado con él, así que no me quiero carrilear, pero no sé si conocen a Alvear, que es una persona sí, claro, exdirector de Gendarmería. Exacto, es una Cristian. persona que sabe mucho y va a ser un súper buen complemento si estuviera disponible para colaborar con nosotros. Desde ya pareciera que lo estoy pidiendo por medio de las cámaras, digamos, pero no tengo ninguna duda que ese perfil de personas va a estar muy disponible, y eso, la mirada de alguien que complementa lo que ya veníamos trabajando nosotros, solo enriquece el trabajo que tenemos que hacer a partir del 11 de marzo, así que veo puras cosas buenas. Deja preguntarle al presidente del Partido Republicano, porque ahí también hubo otra elección que tiene que ver con la parlamentaria, ¿no? Suben 18 diputados, tienen 42, el pacto, ¿no? Logra llegar a la Cámara Alta. ¿Fue bueno ir en 2 listas? Sí, pues bueno, los números lo están dando, efectivamente. Llegamos, si tú te fijas... Pero fue bueno para usted ser senador, porque la verdad es que se lo enrostraba Pablo Longueira. Perdieron 2 senadores por culpa de ir en 2 listas, en Aysén y en Copiapó, Atacama. Y Atacama, donde sí, fueron pero es que doblados. él no tiene en la retina, en el fondo, la trastienda política, que es que si hubiéramos querido ir en una lista, íbamos a tener la lista de los de Nacional Libertario, probablemente no en esa, digamos, o sea, en una paralela. A lo Mulet, dice usted. Íbamos a tener un Evópoli también afuera, íbamos a tener un Demócrata y un Amarillo afuera, y esa dispersión, el resultado nos habría alejado significativamente de los buenos números que estamos viendo hoy día. Eso es, hoy día ya con los resultados a la mano, se puede sacar todos los cálculos que quiera, y créeme que fue una muy buena decisión. Atacama, claro, es súper doloroso. Me habría encantado ver en lo personal a Sofía Cid en el Senado, pero no tengo ninguna duda que su vocación de servicio va a estar a disposición, digamos, de lo que pueda depararle el futuro, y afortunadamente eso se compensa con estas mayorías que sacamos en Valparaíso, en Maule y en la Araucanía, que nos permiten compensar y tener un muy buen pie en el Congreso Nacional. No le puedo dejar de preguntar respecto de el argumento, digamos, del oficialismo, que es el avance de la extrema derecha, de la derecha dura, que le endosan a ustedes, que es una derecha que es distinta a la derecha que hemos conocido en puestos de gobierno durante estos últimos años. ¿Por qué no hay que temerle a la derecha radical? Yo creo que están sacando mal las cuentas o usando mal los conceptos. O sea, si uno ve los resultados de ayer, lo que ella las personas del oficialismo llaman extrema derecha, se ve reflejado en una cantidad de millones de chilenos abrumadores que se pronunciaron ayer. Entonces, epítetos más, caricaturas más o menos, la verdad es que se está refiriendo a millones de chilenos que optaron por estos caminos. Así que se está refiriendo literalmente a nosotros como republicanos. Asumo que hay que sumar también a Nacional Libertario,
Libertario, Sí, al claro. Partido Social Cristiano, y es cosa, yo les recomiendo en el fondo ver los números de Cervel.cl, pueden ver ahí cuántos chilenos respaldan esas posiciones, de extrema a nada, de sentido común mucho. Claro, lo que pasa es que la misma carta que ustedes juegan con el comunismo, ¿no? Cuando plantean que Janet Jara, la candidata comunista, básicamente también en el fondo es polarizar el escenario. Si hay una diferencia, el Partido Comunista se caracteriza por tener una posición súper clara. Las personas en el fondo que no saben mucho de eso y que tienen que tomar su decisión, yo les recomiendo saber lo que hay detrás de un proyecto comunista. Y en los temas en donde más nos aprieta el zapato hoy día, son posiciones súper claras. O sea, dígame cómo podría reactivarse la economía con alguien que en su esencia piensa que hay que centralizar la toma de decisiones, por ejemplo, en materias sensibles para el país. Eso es por ponerlo en suave, porque ellos son de la idea de concentrar todo. No hay por dónde. Entonces, efectivamente, el que sea la cabeza de ese grupo que pretende reemplazar a Gabriel Boric, continuando su gobierno del Partido Comunista, no es un dato menor, es bien relevante, porque tienen un propósito y no se desalinean de ese propósito. En época de campaña se muestran abiertos, digamos, para recoger apoyo electoral, pero a la hora de los cubos actúan como los conocemos. Bien, pues el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, además senador electo por la región de Valparaíso, conversando acá en la redacción de La Tercera. Muchas gracias, Arturo. Gracias a ustedes, que estén Que estés bien. muy Que bien. estés bien. Hacemos una pausa acá en la redacción de La Tercera.